Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo a partir del ADN podemos formar proteínas. Para eso tenemos que conocer el dogma central de la biología. El dogma central de la biología fue propuesto por Francis Crick, donde decía que la información puede fluir desde un ácido nucleico a una proteína, pero nunca puede fluir desde una proteína a otra proteína o de una proteína a un ácido nucleico. Entonces, este dogma, en realidad, en un principio fue un poco rechazado por la palabra dogma puntualmente, porque dogma significa una premisa que no se pone en duda, y justamente la ciencia se caracteriza por todo lo contrario, se caracteriza por ser un proceso que está en permanente cuestionamiento. De hecho, hasta el propio Crick dijo que en realidad lo tendría que haber denominado hipótesis central, pero no dogma. La realidad es que lo que él establece es real, en general se aplica, con algunas excepciones que luego vamos a ver. Lo que él plantea en su dogma es que la información siempre fluye en un sentido, que es desde el ADN hacia las proteínas. ¿Y cómo es eso? Eso consta de lo siguiente. Acá tenemos la molécula de ADN, donde a partir de esta molécula de ADN, en un proceso denominado transcripción, yo voy a obtener una molécula de ARN. A esa molécula de ARN, que puntualmente es ARN mensajero, se le denomina transcripto. ¿Y por qué aclaro que es ARN mensajero? Porque en realidad existen distintos tipos de ARN, el ARN transferencia, el ARN ribosomal, que ya los vamos a ver, pero lo que se forma en este proceso de transcripción es ARN mensajero. Una vez que tengo esta molécula de ARN mensajero, ocurre un segundo proceso que se llama traducción, a donde no solo interviene el ARN mensajero, sino también que interviene otro ARN que se llama ARN transferencia. Y recién a partir de este proceso de traducción voy a terminar obteniendo el polipéptido. Entonces fíjense cómo la información fluye desde el ADN hacia la formación de la proteína. Como siempre les decimos, para que nosotros podamos hoy en día conocer lo que conocemos, tuvo que haber alguien que antes lo investigó. François Jacob y Jacques Monod, en el año 60, descubrieron el ARN mensajero. Ellos estaban convencidos de que había una molécula que era el intermediario entre la información contenida en el ADN y lo que se sintetiza en los ribosomas. Entonces descubrieron que esa molécula intermediaria, era el ARN mensajero que mencionamos recién. La mayoría de las investigaciones que se han hecho generalmente se hicieron con bacterias, es decir, las bacterias son un ser vivo muy útil para poder describir un montón de características y de cosas que, valga la redundancia, se han descubierto. De hecho, la técnica de hibridación ADN-ARN, que fue descubierta por Sol Spiegelman, fue gracias a una bacteria puntualmente muy utilizada, que es la Escherichia coli. Se estaba estudiando virus que infectan bacterias, puntualmente un virus que infectaba a la Escherichia coli. A los virus que infectan bacterias se les denomina fagos. Entonces, gracias a esto se pudo descubrir esta técnica de hibridación que no sirve solo para las bacterias. Es una técnica sumamente necesaria en la biología molecular que se usa muchísimo para descubrir enfermedades y para otros descubrimientos, por lo cual, gracias a esta técnica de hibridación, se logró un gran avance. ¿En qué consiste esta técnica de hibridación? Esta técnica de hibridación que se hizo puntualmente, repito, que se descubrió a partir de la bacteria Escherichia coli y un virus que la infectaba, que se denomina fago, se procedió a lo siguiente. Fíjense, se agarró el ADN de la bacteria, la Escherichia coli, y el ARN mensajero del fago, del virus, que se lo marcó. ¿Cómo se llegó a este descubrimiento? Lo que se descubrió es que cuando yo caliento al ADN, los puentes de hidrógeno se separan.
pero si yo ese ADN lo vuelvo a enfriar, esos puentes de hidrógeno se vuelven a unir. Entonces lo que se hizo es, en un vaso de precipitado, mezclar el ADN del Escherichia coli con el ARN marcado del virus, del fago. Se calentó la solución y no hubo resultado. No se formaron híbridos. Entonces, ¿qué se hizo después? Se agarró, en este caso, otra vez el ARN mensajero del virus, del fago, marcado, pero se lo mezcló con ADN del propio fago, del propio virus. Se hizo lo mismo, se calentó, fíjense cómo en el calentamiento la cadena de ADN se separa, porque los puentes de hidrógeno se rompen, y cuando se enfrió se obtuvieron híbridos. En realidad esto está relacionado con que claramente no son complementarios el ARN mensajero de un virus y el ADN de una bacteria. Acá estábamos hablando del ARN mensajero y del DNA o ADN puntualmente del virus en sí. Por eso es que acá se obtuvieron híbridos. Ahora, ¿qué otros descubrimientos hubieron? Howard Temmin descubrió que si bien lo que se decía sobre el dogma central, que la información fluye siempre del ADN a la proteína, era verdad, él descubrió que había virus, no todos, algunos, que tenían una enzima que se llamaba transcriptasa inversa, que les permitía, a partir del ARN, obtener ADN, es decir, hacer el proceso al revés. Luego, George Gamow descubrió que se necesitaban tripletes de bases nitrogenadas para codificar aminoácidos. Ya van a ver un poquito esto del triplete de bases, del tema del código genético, lo vamos a ver enseguida. Marshall Nirenberg y Heinrich Mattei descubrieron que el codón uracilo daba a un único aminoácido que es la fenilalanina. Entonces, gracias a ello, descubrieron lo que se sabe o la clave que tiene el código genético. Hemos estado hablando de código genético y no les he dicho aún qué es. Bueno, vamos a ir a verlo. El código genético es la asignación de tripletes de nucleótidos en el ARN, recuerden ARN que se copia a partir del ADN, a cada uno de los aminoácidos que van a formar la cadena polipeptídica. ¿Qué significa esto? Existen, chicos, 20 aminoácidos. Ahora se han agregado más, pero existen 20. Y solo 4 nucleótidos forman al ADN y al ARN. Eso quiere decir que si solo un nucleótido me codificara un único aminoácido, habría solamente 4 aminoácidos. Y yo les he dicho que hay 20. Ahora, si la combinación fuera 2 nucleótidos para formar un aminoácido, me daría 16. ¿Cómo llego a este número? Si yo hago 4 elevado a la n, n significa número de nucleótidos que codifican un aminoácido, lo elevo a la 2, me da 16. Y yo les estoy diciendo que los aminoácidos son 20, o sea, me siguen faltando. Quiere decir que por lo menos o al menos tienen que unirse 3 nucleótidos para poder especificar un aminoácido. Porque si yo hago 4 elevado a la 3, me da 64. Entonces, así fue como se descubrió que yo necesitaba 3 nucleótidos combinados para poder codificar un aminoácido. A esos 3 nucleótidos se les denomina codones. Esto que tienen acá es un codón, esto que tienen acá es un codón, esto que tienen acá es un codón. Es decir, son tripletes de bases nitrogenadas. Por ejemplo, citosina, citosina, uracilo, adenina, uracilo, uracilo. Fíjense que esta columna me da la primera letra, esta la segunda y esta la tercera. Entonces, ¿qué es un codón? Es un triplete de bases nitrogenadas. ¿Para qué sirven? Porque son los que me van a codificar a los aminoácidos. Ahora, en esto que yo les estoy mostrando, les dije que hay 64 combinaciones posibles, pero hay 20 aminoácidos. O sea que ahí hay algo que todavía no termina de cerrar. Y es más, si se fijan, acá hay 3 codones
que no me están codificando para ningún aminoácido. De hecho dice alto, alto, alto. Bueno, esos 3 codones se les llama codones de terminación. Son codones que me permiten a mí terminar con el proceso de traducción. No se preocupen que el proceso de traducción lo van a ver en detalle en otro video. Pero estos 3 codones, uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina y uracilo, guanina, adenina, son 3 codones que no codifican para ningún aminoácido. Y además, acá les he marcado, fíjense, un codón que dice adenina, uracilo, guanina. Y al lado dice MET. MET significa metionina. Este codón que tenemos acá se le llama codón de inicio, porque justamente es el codón que da inicio al proceso de traducción. Y estos 3, los codones que dan fin al proceso de traducción. Ahora fíjense la diferencia. Estos 3 codones de terminación no me codifican para ningún aminoácido, pero el de inicio sí, me codifica para la metionina. Entonces, los codones son estos tripletes de nucleótidos. Ahora, el código genético es básicamente raro, diríamos, porque tiene características que son propias y que realmente están muy bueno tenerlas en cuenta. Porque sobre todo lo que yo les dije antes, hay 64 combinaciones posibles y hay 20 aminoácidos. Hay algo que no cierra. Bueno, el código genético tiene 3 características, que es degenerado, universal y no ambiguo. ¿Qué significa degenerado? Que cada aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Fíjense que, acá lo podemos ver en la imagen que vimos antes, tengo el aminoácido, por ejemplo la leucina, y puede ser codificado por este codón, por este codón, por este codón o por este codón. Quiere decir que un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Ahora, yo les dije también que este código genético se le denomina no ambiguo. ¿Qué quiere decir? Que cada codón me codifica para un único aminoácido. Fíjense, volvamos al mismo ejemplo. El codón CUU, citosina, uracilo, uracilo, solo codifica para la leucina. No me codifica para la leucina, el triptofano, la valina, la alanina. ¿Sí? Entonces, por eso se le denomina no ambiguo y degenerado. Entonces, fíjense, un mismo aminoácido puede ser codificado por distintos codones, mientras que un codón solo me codifica un único aminoácido. Y la tercera característica que yo les mencioné es que el código genético es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres vivos tenemos el mismo código genético. Hay algunas excepciones, sí, como en todo. Una de las excepciones es que existen individuos que el codón de terminación sí codifica para aminoácidos. Por ejemplo, en la bacteria Mycoplasma, en el Paramecium y en las mitocondrias de varias especies. Y también hay un codón que codifica un aminoácido distinto del original, por ejemplo en algunas levaduras y también en las mitocondrias. Entonces recuerden, para que quede un poquito más claro, esto que tenemos acá se denomina codón, es un triplete de nucleótidos. Estos que tenemos acá son aminoácidos. Entonces, los codones son los que me codifican a los aminoácidos. ¿Hemos estado hablando de aminoácidos? Bueno, vamos a ver un poco más. Los aminoácidos son los que van a terminar formando mis proteínas. Los aminoácidos se clasifican en ácidos, básicos y neutros, y a su vez los neutros pueden ser polares o no polares. Los ácidos son aquellos que a pH neutro, es decir, a pH 7, tienen una carga negativa. Los básicos, los que a pH 7 tienen una carga positiva. Y los neutros son aquellos que a pH 7 directamente no tienen carga. Y los voy a clasificar en polares y no polares. Los polares son hidrófilos, mientras que los no polares son hidrófobos. Y fíjense que ahí les hemos puesto algunos de los ejemplos de los aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ahí tenemos la metionina, la leucina, la valina, el triptofano.
Ahora, estos aminoácidos, recuerden que se caracterizaban por tener un grupo carboxilo, un grupo amino, un carbono central, el hidrógeno y esto que se le llama cadena lateral, que básicamente es lo que me diferencia cada uno de los aminoácidos. Esta cadena lateral también es la que permite clasificar a los aminoácidos en ácidos, básicos o neutros. Entonces siempre recuerden que lo que se diferencia o que me diferencia un aminoácido del otro es básicamente esta cadena lateral. Entonces, ¿cómo es el flujo de la información? El flujo de la información es siempre desde el ADN hacia las proteínas. Entonces, si vemos, por ejemplo, acá a una célula procariota o en una eucariota, es igual. Vamos a hacer un proceso de transcripción, un proceso de traducción, para finalmente poder obtener proteínas. Esos procesos los vamos a ver a continuación en otros videos. Fíjense que en la célula eucariota, en el proceso de transcripción, primero obtengo un ARN mensajero inmaduro, que luego se convierte en ARN mensajero maduro, ya vamos a ver el cómo se convierte, y finalmente mediante un proceso de traducción termino obteniendo las proteínas. Entonces, en este video, en conclusión, hemos visto cómo a partir de la información contenida en el ADN podemos obtener proteínas. En los próximos videos vamos a ver el proceso de transcripción y el proceso de traducción. Espero que haya quedado claro y les mando un beso.